Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta. Bienvenidos a la sesión número 3 y 4. En estas dos sesiones hablaremos acerca de los actos de competencia desleal y de las acciones de protección al consumidor. Estas dos sesiones estarán divididas en la siguiente forma. Primero, miremos todos aquellos actos que tienen o todas aquellas obligaciones y deberes que tienen los competidores. Y por el otro lado, miraremos todas las acciones que tienen los consumidores finales frente a los productores y fabricantes de productos o servicios. Esta cuarta sesión hablaremos acerca de los derechos del consumidor. Los derechos del consumidor se encuentran establecidos en el artículo 1 de la Ley 1480 del 2011, los cuales se basan en 5 puntos claves. El primero, la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y su seguridad. El segundo, el acceso de los consumidores a una información adecuada. El tercero, la educación del consumidor. La cuarta, la libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad de hacer oír sus opiniones en los procesos de decisiones que los afecten. Y en último lugar, la protección especial a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores. ¿A quién se les aplica exactamente el régimen de consumidores? Pues como todo régimen, digamos que tenemos unas obligaciones y unos derechos, o unos deberes. En materia de derechos, este régimen nos da 12 derechos que se aplican a los consumidores, entre los cuales está recibir productos de calidad, el tema de la seguridad y idoneidad, recibir información, recibir la protección contra la publicidad engañosa, el derecho a la reclamación, a la protección contractual, a elegir, a la participación, de representación, de información, a la educación y a la igualdad. Pero así como los consumidores tenemos unos derechos frente a los productores, a los proveedores, igualmente tenemos unos deberes que se deben cumplir, como cuáles: informarse respecto a la calidad de los productos, así como el de las instituciones que los suministre el productor, el proveedor en relación con su adecuado uso y consumo, conservación o instalación, obrar de buena fe frente a los productores y proveedores frente a las autoridades públicas y cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de los derechos de los bienes comunes. En materia de calidad, idoneidad y seguridad, el artículo número 6 de la Ley 1480, de la cual estamos hablando, nos habla que la calidad es la condición que un producto cumple con las características inherentes atribuidas a la información que se suministra sobre él. Mientras que cuando hablamos de idoneidad nos referimos a la aptitud para satisfacer las necesidades para las cuales han sido producidas, así como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en el orden de las normas adecuadas y satisfacción de las necesidades o necesidades para las cuales están destinadas. El artículo 6 también nos habla acerca de la seguridad que deben tener los productos. Y en materia de seguridad nos dice que es la condición que un producto tiene conforme a las cual en situaciones normales de utilización, teniendo en cuenta la duración, información suministrada en los términos puestos en servicio, instalación, mantenimiento, y que no presentan un riesgo irrazonable para la salud o integridad de los usuarios. En materia de calidad, idoneidad y seguridad, digamos que las normas tienen previstas una interconexión con todo lo que son las normas técnicas fitosanitarias o las declaradas bajo el régimen sanitario, indicadas en la información sobre el producto y las ordinarias habituales del mercado. ¿Para qué los consumidores necesitan saber sobre calidad, idoneidad y seguridad? Digamos que es uno de los pilares fundamentales de la Ley 1480. Debido a que un consumidor tiene que estar seguro y tiene que estar tranquilo al momento de adquirir un producto, porque todo incumplimiento de esto puede generar unas repercusiones importantes para los usuarios, no solamente en temas de vida, en temas de salud, entre otros, y por eso el Estado, digamos que se encarga de regular todos esos comportamientos que van contrarios a la norma. Por lo tanto, el incumplimiento por parte de los usuarios va a generar unos problemas o unas sanciones, y es la responsabilidad solidaria que tiene el productor o el proveedor por la garantía ante los consumidores. Y esto es importante porque cada vez que nosotros sentimos que un producto no cumple con las especificaciones técnicas, cuando sabemos que no es un producto de calidad o que no nos brinda seguridad, tenemos el derecho a que el productor o el proveedor nos cumpla con la garantía de dicho producto. Adicionalmente, la responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control, que en este caso están en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la responsabilidad por los daños en los productos defectuosos conforme a la ley, los cuales pueden ir desde el cambio, la reparación o la devolución del dinero, hasta la indemnización de perjuicios que se debe solicitar en la vía ordinaria. En materia de garantías, el artículo 7 establece que la garantía está a cargo del productor o del proveedor.
porque es este el que tiene el deber de responder por la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los productos. Esto está así dispuesto en la ley. Esto es sabido o se sabe a través de los proveedores o distribuidores, y digamos que se ha establecido unas fechas para que esas garantías puedan estar vigentes. Por ejemplo, los productos usados hay una garantía legal de 3 meses, a menos que sea pactado un plazo distinto por los usuarios. En el caso de los inmuebles, hablamos de la estabilidad de obra por un periodo de 10 años, en los acabados, por ejemplo, 1 año, y así sucesivamente. ¿De qué depende todo este tipo de cosas? Depende de lo pactado por el usuario. En materia de la suspensión de la garantía, tenemos que tener en cuenta que si el usuario no está utilizando el bien, pues puede haber una suspensión o debe haber una suspensión de la garantía. También cuando hay un cambio total o un reemplazo total del producto, pues la garantía empieza a correr nuevamente. Hay casos donde la norma ha establecido unas causales de exoneración de responsabilidad de la garantía, porque sencillamente se ha descubierto que el productor o proveedor no es el culpable de los daños o deterioros que se puedan causar. Por ejemplo, cuando hay caso fortuito o fuerza mayor, cuando hay hecho de un tercero, cuando hay uso indebido del bien por parte del consumidor y cuando el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, de uso o mantenimiento indicadas en el manual del procedimiento. ¿Qué pasa cuando hay un producto defectuoso? Pues sencillamente se debe informar, se debe avisar, y estas responsabilidades por los productos defectuosos van a ir a responsabilidad del productor. Este debe responder por los daños. Pero para responder por el daño, miremos un poco esta ecuación. Tiene que haber un defecto o un bien, que es lo que ya hemos estado hablando. Debe haber un daño, debe haber un tema de deterioro de calidad, tiene que haber un nexo causal y no estar en ninguna de las causales exonerativas de responsabilidad. Si esto sucede, nosotros podemos tener derecho a la reparación. Pero ¿quiénes somos consumidores? Porque estamos hablando de consumidores. Es importante saber que en materia de consumidores, la norma ha dividido los consumidores en dos. Por un lado está el consumidor final, que es a lo que va referido esta cuarta sesión, que son aquellas personas que se van a agotar, que se van a consumir el producto, quienes son el usuario final o el destinatario final, que son los que se protegen con esta norma, con esta ley 1480 de la que estamos hablando, de las acciones de protección al consumidor. Mientras que los consumidores que se encuentran en igualdad de condiciones, es decir, los que están dentro de la cadena de producción, digamos que no lo establecemos en esta cuarta sesión, sino que fueron aquellos que se estudiaron en la sesión número 3. Ya haciendo esta claridad, podemos continuar con otros temas de protección al consumidor, y es la que nos trae el artículo 23, que es el de la información. Y en materia de información, la norma establece que la información tiene que ser clara, tiene que ser veraz, tiene que ser suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa, idónea sobre los productos que se ofrecen, y deben estar en castellano. Para eso la norma ha establecido que tienen que haber unas instrucciones, que tiene que haber claramente tienen que estar establecidas las cantidades, el peso, el volumen, las fechas de vencimiento cuando fuera pertinente y las especificaciones adicionales que se necesiten sobre el bien. En materia de información, es importante recalcar que el proveedor debe suministrar las instrucciones para el correcto uso o consumo, las cantidades y pesos que sean adecuados y que sean medibles. En materia de indicación pública de precios, el proveedor está obligado a informar al consumidor en pesos colombianos cuál es el precio de venta al público, incluidos los impuestos, incluidos los costos adicionales que tenga este producto. El precio debe informarse visualmente y el consumidor no solamente está obligado a pagar lo anunciado. La Superintendencia de Industria y Comercio determinará las condiciones de información pública de precios de los productos que se ofrezcan a través de cualquier medio electrónico. La reglamentación de cómo deben presentarse los productos a los niños, niñas y adolescentes también es potestativo de la Superintendencia, quien tiene que entrar a regular todo el tema de la información para este género poblacional. En materia de publicidad, el artículo número 29 nos establece que son las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la publicidad que obligan al anunciante en los términos de dicha publicidad. Es decir, que el anunciante es responsable por la publicidad engañosa, que el medio de la publicidad será responsable si se comprueba que hubo culpa o dolo,
Y 2, que se responderán por los daños y por los perjuicios cuando no se cumplan con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad. ¿Qué causales me pueden exonerar a mí del cumplimiento de una publicidad? Fuerza mayor o caso fortuito cuando la publicidad fue adulterada o fue suplantada sin que fuese posible evitar dicho comportamiento. En otras palabras, los términos de las promociones y ofertas obligan a quienes lo realicen y así lo dice la norma. Otra de las acciones de protección al consumidor es la protección contractual. La protección contractual nos establece que, primero, siempre se tiene que hacer una interpretación favorable al consumidor, que los productos no requeridos y la prohibición de ventas atadas. Estos 3 conceptos básicos están establecidos en las condiciones negociables generales y en los famosos contratos de adhesión que utilizan los usuarios o los consumidores finales. Y en esto la norma ha establecido que se deben informar suficiente y anticipada y expresamente a la persona sobre la existencia de unas condiciones generales, que las condiciones deben ser concretas, deben ser claras, deben ser completas, deben ser legibles a simple vista, no incluir espacios en blanco, y son prohibidas las cláusulas que permitan modificar unilateralmente los contratos o sustraerse de sus obligaciones. En materia de cláusulas abusivas que van ligadas directamente a los contratos, digamos que la norma ha establecido que el anunciante es responsable por la publicidad engañosa, ¿no? Que el medio de la publicidad sea responsable, igual si se comprueba dolo o culpa grave, y que se responderán por los daños y perjuicios. Hay operaciones, hoy en día, digámoslo así, que se están volviendo muy de moda, las operaciones mediante el cual se hacen sistemas de financiación. Cuando se hacen operaciones bajo estos sistemas de financiación, digamos que existen unas estipulaciones especiales. Estas estipulaciones especiales, que son las famosas ventas que utilizan métodos no tradicionales, el Estado, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, ha establecido que hay unos deberes especiales del productor y del proveedor que establece, entre otros, el derecho de retracto que tienen de hacer las compras y de los contratos especiales. Dentro de los contratos especiales, por ejemplo, hoy en día se ha puesto muy de moda lo del tema de las ventas no tradicionales o las ventas realizadas por comercios electrónicos, lo cual la ley ha establecido unos lineamientos generales para realizarse, como la identificación adecuada tanto de las partes intervinientes como del producto que se vende, las condiciones de la transacción, es decir, costos, precios, tiempos de entrega, contratos, de las cargas de la prueba. Se debe establecer una seguridad en la transacción, la posibilidad de reversión del pago, porque es importante, y es que la Superintendencia ha establecido el derecho de retracto en cualquier tipo de contratación, y se ha legislado acerca del tema. Recuerden que para esta sesión cuarta nosotros tenemos un foro, lo cual estará establecido en la plataforma y consiste en dar su posición acerca de si los consumidores finales se encuentran protegidos frente a las situaciones desfavorables que puedan realizar o que puedan resultar de la relación contractual. Para estas 2 sesiones tendremos 2 actividades que se encuentran en la parte final de los videos. Los invito a que las revisen y que las realicen, y nos vemos en una próxima sesión.